Hola, buenos días. Daros la bienvenida en nombre de ATA a este webinar que va a tratar sobre seguridad vial laboral, ¿vale? Exactamente vamos a ver el tema de accidentes in itinere. Os habrá saltado el anuncio de que la sesión va a ser grabada, por lo cual, vamos, simplemente es darle a aceptar y quien no lo desee, pues se puede, vamos, quien lo desee se puede quitar la cámara para que no haya ningún tipo de problema. La sesión, como os he dicho, va a ser grabada y luego se os pasará también para que podáis tenerla. Y va a haber un chat habilitado en el cual podéis hacer cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Relativa a este webinar, vamos, relativa también al proyecto de trabajo autónomo y prevención de riesgos laborales que llevamos a cabo desde ATA Andalucía y en el cual esta es la tercera de los webinars que se celebra. La primera fue sobre tecnoestrés, la segunda sobre trastornos musculoesqueléticos y esta tercera sobre seguridad vial laboral. En concreto, todas ellas tienen una guía, una infografía y también una píldora informativa que podéis consultar en el apartado del proyecto que os pondrán para que no haya ningún tipo de problema. Y como os decía, bueno, pues las consultas las atenderemos al final de la exposición para que no haya tampoco, no nos demoremos mucho, ¿vale? El contenido, la verdad, que es amplio, pero creo que es muy interesante. Agradeceros, por supuesto, la inscripción y también que estéis a día de hoy con nosotros y comentaros que este proyecto, pues bueno, surge gracias a la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, ¿vale? Y que podemos llevar a cabo gracias precisamente a dicha financiación. Obviamente creemos que es un tema bastante sensible y que afecta de forma muy directa prácticamente a todos los autónomos. Es decir, hay autónomos que, bueno, pueden ser que no tengan trabajadores, ya lo hemos visto en algún webinar anterior, y sobre todo que sepáis también que hay un servicio de asesoramiento permanente en esta materia, ¿vale? Está el proyecto todavía vigente, finalizará a final de mes, y bueno, cualquier cosa que necesitéis que no dudéis en preguntarla, nosotros atenderemos el chat al final. Bueno, pues para que no retrasemos mucho más, que estábamos esperando al principio unos minutillos para que pudieran acceder todos los participantes, le voy a dar paso ya a mi compañera Iria Grandal, que va a ser la que comience con la exposición. Iria, buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos. Soy Iria Grandal, técnico en prevención de riesgos laborales de ATA. Como ha indicado el compañero Enrique, el webinar de hoy gira en torno a la seguridad vial, centrándonos en los siniestros viales in itinere, es decir, en aquellos accidentes de tráfico que ocurren a la ida o al regreso entre nuestro domicilio y nuestro trabajo. El índice de contenido que vamos a ver, los principales aspectos que trataremos son los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras autónomas en materia de prevención de riesgos laborales, qué es la seguridad vial laboral y los siniestros viales laborales in itinere, las causas y consecuencias de este tipo de accidentes, algunas medidas para prevenirlos y las repercusiones y prestaciones en caso de sufrir este tipo de siniestro. Em, Enrique, pasa la diapositiva 4. Perdona. Voy directamente a Al esta. proyecto y objetivos, a la siguiente, proyecto y Vale, objetivos. perfecto. Bueno, pues antes de entrar en materia, es importante contextualizar esta sesión. Este webinar, como ha indicado el compañero Enrique, cierra un ciclo de 3 jornadas integradas en nuestro proyecto de asesoría en prevención de riesgos laborales, diseñado específicamente para las personas trabajadoras por cuenta propia. Gracias a la colaboración entre ATA y la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, este año hemos profundizado en 3 áreas críticas para la seguridad y la salud laboral: el impacto del tecnoestrés, la prevención de lesiones musculoesqueléticas y la seguridad en los trayectos laborales in itinere. Las jornadas, como ha dicho Enrique, quedarán grabadas y dispondrán de ellas tanto en la página web de ATA como en las redes sociales. ¿Qué metas perseguimos con este proyecto y esta jornada? Acercar la prevención de riesgos laborales al día a día de las personas trabajadoras por cuenta propia, fomentar hábitos seguros y saludables y una cultura preventiva sólida, ofrecer información y apoyo técnico en cualquier área de la seguridad laboral
impulsar la gestión de riesgos in itinere para reducir la siniestralidad en carretera y proteger así la integridad física de los trabajadores y consolidar la prevención de riesgos como un pilar fundamental en todos los sectores profesionales. Pasamos a ver los datos de afiliación al RETA. La necesidad de fomentar la prevención de riesgos laborales responde al notable crecimiento del autoempleo. Según los datos de 2025, Andalucía se consolida como un motor del emprendimiento con cerca de 600.000 autónomos, tras crecer un 1,5% anual. Sin embargo, a más trabajadores, mayor es también el número de personas expuestas a riesgos profesionales. Y sin el conocimiento ni la aplicación de medidas preventivas adecuadas, la posibilidad de sufrir percances aumenta. Para frenar esta tendencia es fundamental que el trabajador por cuenta propia no solo conozca los riesgos, sino que integre protocolos de seguridad en su rutina diaria laboral. Bueno, el impulso concreto de esta jornada nace de una realidad preocupante, las cifras que están viendo de siniestralidad laboral del pasado 2025. Más allá de la estadística, nos enfrentamos a tragedias humanas que afectan a familias y ponen en jaque el sustento económico de muchos hogares. Según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se registraron en España más de 28.000 accidentes con baja en el régimen de autónomos. En Andalucía, concretamente, la cifra superó los 5.000 siniestros, de los cuales 7 resultaron lamentablemente mortales. Es fundamental, dada la temática de este webinar, recordar que la jornada laboral comienza en el instante en que cruzamos el umbral de nuestro hogar. Al incorporarnos a la vía de circulación, ya sea en vehículo personal, en transporte público o a pie, asumimos una responsabilidad compartida con el resto de la sociedad. Cualquier imprudencia pone en peligro no solo nuestra vida y nuestra integridad física y mental y la viabilidad económica de nuestro negocio, sino que también pone en riesgo la vida de los demás. Por ello, integrar hábitos preventivos en nuestros desplazamientos es la mejor garantía para proteger nuestro bienestar y nuestra actividad profesional. Entre la normativa principal de prevención de riesgos laborales que rige el tema de hoy, podemos destacar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 95, el Real Decreto 2822 del 98 sobre el Reglamento General de Vehículos, la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo de 2007, el Real Decreto Ley 6 de 2015 de la Ley de Sobretráfico, el Real Decreto Ley 8 de 2015 de la Ley General de Seguridad Social y la Ley de Reforma del Trabajo Autónomo de 2017. Bueno, pues una vez presentado el tema, vamos a ver en primer lugar cómo atañe la prevención de riesgos laborales a las personas trabajadoras por cuenta propia. Existe la falsa creencia de que los autónomos sin empleados están exentos de responsabilidades preventivas. Y aunque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales sí es verdad que se diseñó originalmente para el trabajo por cuenta ajena, vincula a los trabajadores por cuenta propia en dos casos específicos: cuando actúan como empleadores y cuando desarrollan su actividad en centros de trabajo compartidos con otros profesionales o empresas. Incluso si no cumplen estas dos condiciones, los trabajadores por cuenta propia mantienen responsabilidades preventivas bajo la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Esta normativa, de obligado cumplimiento para todo el colectivo, establece lo siguiente en cuanto a prevención. Deber de autoprotección. El autónomo asume la responsabilidad principal de velar por su propia integridad y salud en el desempeño de su labor. Conocer los riesgos específicos de la actividad que se realiza, de las instalaciones, de los equipos y herramientas de trabajo, y obliga a aplicar las medidas preventivas necesarias para eliminar estos riesgos o mitigarlos, si no es posible, eliminarlos en su totalidad. Estamos aún en el anterior, Enrique. Sí. Cumplimiento normativo del artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que establece cooperar con los empleadores, utilizar adecuadamente los equipos de protección, tanto colectiva como individual, y comunicar cualquier situación de peligro que se detecte. Y por último, obliga a la coordinación empresarial y cooperación técnica en centros de trabajo compartidos en los que existe el deber de colaborar e intercambiar información sobre los riesgos de la propia actividad con el resto de profesionales con los que coincidamos para garantizar la seguridad común.
A continuación, ya sí analizaremos los derechos por un lado y las obligaciones por otro que establece la normativa vigente para los trabajadores por cuenta propia en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Cuando un trabajador por cuenta propia desempeña su labor en instalaciones ajenas a su centro habitual de trabajo, la empresa titular de este centro tiene el deber de informarles sobre los peligros del lugar y de las tareas que allí se realizan, cómo protegerse y qué medidas de prevención se deben seguir, qué hacer en caso de emergencia y cualquier novedad que surja y afecte a la seguridad. La empresa principal está obligada a dar estos datos antes de empezar los trabajos y siempre que haya cambios o modificaciones. Además, les recuerdo que toda persona trabajadora tiene derecho de paralizar su actividad laboral si detecta una situación de peligro grave e inmediato para su seguridad y su salud. A continuación, veremos las obligaciones en materia de seguridad que dependen del perfil profesional de la empresa, de la persona trabajadora por cuenta propia. Para autónomos independientes sin asalariados, no están estrictamente sujetos a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sin embargo, según el Estatuto del Trabajo Autónomo, tienen el deber de proteger su seguridad y su salud y de gestionar sus propios riesgos laborales. Cuando el trabajador autónomo actúa como empleador, asume plenamente las responsabilidades de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entre cuyas obligaciones encontramos implantar un plan de prevención, realizar la evaluación de riesgos de la actividad y de los equipos y definir protocolos de emergencia, garantizar la vigilancia de la salud mediante reconocimientos médicos periódicos y proporcionar los equipos de protección individual necesarios, supervisando además su correcto uso. Asegurar la formación e información en materia preventiva a todos los trabajadores. Implementar medidas de protección reforzada para trabajadores especialmente sensibles, como son las personas menores de edad, las embarazadas o las personas con discapacidad. Y disponer de medios de auxilio y protección contra incendios, como botiquín y extintores. En situaciones donde varios profesionales coinciden en el mismo centro de trabajo, es decir, hay concurrencia de actividad, es obligatorio establecer una coordinación de actividades empresariales. Todos los intervinientes tienen las siguientes obligaciones. Notificar los peligros derivados de la propia actividad. Acatar las instrucciones de seguridad dictadas por la empresa titular del centro e informar de inmediato sobre cualquier incidencia, emergencia o accidente que ocurriera. Por otra parte, las responsabilidades específicas de la empresa titular son comunicar de forma escrita los riesgos graves del centro, liderar la coordinación de las medidas preventivas y ejercer el deber de vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa por parte de todos los trabajadores concurrentes. Y ya a continuación daremos paso al análisis de los contenidos específicos que centran la jornada de hoy sobre seguridad vial laboral y siniestros en itinerario. La seguridad vial en entornos laborales comprende el conjunto de acciones políticas y medidas orientadas a prevenir los siniestros viales ocurridos en el entorno de trabajo. Dado que en España todo desplazamiento profesional se considera parte de la jornada productiva, el riesgo vial debería gestionarse con el mismo rigor que cualquier otro peligro en el puesto de trabajo. Las estadísticas además siguen situando a los accidentes in itinere como una de las causas principales de siniestralidad grave y mortal, con el factor humano especialmente en las distracciones como el detonante más común. Además, tendemos a tener una baja percepción de los riesgos, lo que nos lleva a comportamientos inseguros e imprudentes. Si a esto encima le sumamos el consumo de sustancias psicoactivas que alteran las capacidades físicas y de reacción, se incrementa drásticamente la vulnerabilidad en la vía, poniendo en peligro la propia vida y la de todas aquellas personas con las que nos cruzamos en el camino. Por todo ello, tenemos que tener presente que la prevención efectiva nace de la concienciación. Debemos cumplir con las normas por responsabilidad ética y social, entendiendo que nuestras acciones, especialmente en carretera, impactan en la seguridad de los demás. Ahora pasamos a ver los siniestros de tráfico o siniestros viales. Para que un accidente sea de tráfico, tienen que darse los siguientes requisitos. Tiene que haber alguna persona lesionada, ya sea el conductor, un pasajero o un peatón,
tiene que haber un vehículo en movimiento y se tiene que cumplir la ley de tráfico, por lo que la vía ha de ser bien de uso común y por tanto se le aplica el Reglamento General de Circulación, o bien puede ser una vía privada, pero no de uso particular, sino utilizada por clientes, como por ejemplo un parque. ¿Qué no es un accidente de tráfico? Un accidente, por ejemplo, en el cercanías, un trabajador de reparto al que se le cae encima una caja que está manipulando para sacarla de la furgoneta, el fallecimiento por infarto de un conductor que se ponía a arrancar el vehículo, pero que aún no estaba en marcha, y que un peatón, por ejemplo, se golpee con un vehículo que está aparcado, que no está en movimiento, o hacerse un esguince al meter el pie en un agujero de la acera. Por tanto, no todos los accidentes in itinere van a ser siniestros viales o de tráfico. Para que un accidente se considere in itinere, la jurisprudencia española exige el cumplimiento de 4 requisitos fundamentales que vinculan directamente el siniestro con el trayecto laboral. En primer lugar, el motivo del desplazamiento debe ser exclusivamente laboral, ir al trabajo o regresar de él. Solo se permiten desvíos excepcionales por necesidades básicas, como por ejemplo llevar a los hijos al colegio. El accidente debe ocurrir en la ruta habitual, normal y directa entre el domicilio del trabajador y su centro de trabajo. El suceso debe tener lugar en un tiempo inmediato o próximo a las horas de entrada o salida del trabajo. No debe haber interrupciones temporales injustificadas que vinculen la relación entre el viaje, el trayecto y la jornada laboral. Y por último, el trayecto debe realizarse en un medio de transporte idóneo y ha de ser el habitual y adecuado para la distancia y las circunstancias. Como en cualquier accidente de trabajo, se excluyen aquellos cuyas conductas supongan una imprudencia temeraria por parte del trabajador. Y además, a diferencia de los accidentes en el centro de trabajo, en los casos de los accidentes in itinere, la carga de la prueba recae sobre el trabajador. Este es el que debe demostrar que el accidente ocurrió cumpliendo con los requisitos que acabamos de mencionar, mediante informes policiales, partes médicos o testigos. Ahora veremos los factores que intervienen en los siniestros viales laborales. Se suelen agrupar en 3 categorías principales. Factores humanos, como la distracción, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o drogas o la fatiga, ya sea física o mental. Factores vehiculares, como fallos mecánicos, frenos defectuosos o neumáticos desgastados. Y factores ambientales o viales, como el clima adverso, mal estado de la carretera o señalización deficiente. A estos 3 factores hay que añadirle un cuarto factor de gran relevancia, el relacionado con las condiciones de trabajo. Aquí se incluyen la planificación de rutas, la formación del personal en seguridad vial, la gestión de tiempos y la carga de trabajo. De todos ellos, el factor humano es el más significativo, con la distracción, la velocidad y el consumo de sustancias psicoactivas como causas más comunes de siniestros de tráfico, a menudo además interactuando con condiciones viales o mecánicas precarias. En cuanto a los factores humanos que intervienen en los siniestros viales, destaca la percepción del riesgo, que se refiere a la manera en que cada individuo interpretamos y entendemos los peligros de nuestro entorno. Esta percepción influye directamente en las decisiones y comportamientos que tendemos frente a las situaciones de peligro. Si se tiene una mayor percepción del riesgo, generalmente se reduce la probabilidad de accidente porque se tienen conductas más seguras. Por ejemplo, la gran mayoría de nosotros en alguna ocasión hemos hecho lo mismo que aparece en la fotografía, hablar por teléfono sin usar el manos libres. ¿Y por qué lo hacemos? Porque creemos que controlamos la situación y que podemos reaccionar a tiempo ante un imprevisto. Esto es tener una baja percepción del riesgo. No creemos que este tipo de conducta entrañe ningún peligro ni nos pueda llevar a una situación de riesgo para nuestra vida o la de los demás. El proceso mental que estamos siguiendo es, en primer lugar, percibir la situación como poco o nada peligrosa, cuando decimos la típica frase de no, esto no pasa nada, en la que se da una subestimación del riesgo. Este pensamiento
conduce a una actitud de predisposición a hacerlo, lo que en determinadas situaciones de trabajo se puede además ver influenciada por presiones temporales, hay que terminar rápido, y por falsa sensación de invulnerabilidad, el típico comentario de llevo 10 años haciéndolo así y nunca me ha pasado nada. Esta actitud nos lleva a la acción, es decir, a tener un comportamiento inseguro, que es el precursor directo del incidente. Además, la repetición de un comportamiento genera un hábito, por lo que repito este comportamiento inseguro de manera natural e inconsciente. Y el peligro sigue ahí, pero tu cerebro ya no emite señales de alerta porque el riesgo se ha vuelto invisible. Y esto nos convierte en un peligro y en una diana fácil para accidentar. Bueno, las características concernientes al factor humano podemos clasificarlas en dos categorías fundamentales. Factores psíquicos, psicofísicos, perdón, como la fatiga, la somnolencia, el estrés laboral y el consumo de alcohol o drogas o de ciertos medicamentos incluso, y factores comportamentales como las distracciones, el exceso de velocidad y el exceso de confianza. Y también tenemos que considerar la formación en seguridad vial, es decir, la capacitación en conducción segura, especialmente para aquellos trabajos que requieren del uso continuo de vehículos. Dentro del factor humano, las distracciones al volante provocan más del 30% de los siniestros, ya que afectan a la capacidad de reacción, porque desviamos la atención de la carretera, aunque sean milésimas de segundo, lo que lleva a salidas de vía, a choques o a atropellos. Como vemos en la imagen, el tiempo de reacción normal ante cualquier situación es de un segundo. Y en este tiempo, si vamos a 120 kilómetros por hora, recorreremos sin siquiera haber reaccionado para pisar el freno 34 metros. Si, por ejemplo, cogemos el móvil para contestar a una llamada o ver un WhatsApp, el tiempo de reacción es de aproximadamente 8 segundos, por lo que a 120 kilómetros por hora recorreremos unos 264 metros antes de pisar el freno. A continuación vemos otro de los factores de, ¿Eres en anterior? cuanto a la persona. Sí, la siguiente, Enrique. Vale. Es la velocidad. La velocidad es uno de los componentes, como ya sabemos, más críticos dentro de los factores que dependen de la persona, principalmente por tres motivos. Reduce el tiempo de reacción del conductor, aumenta la distancia de frenado y la gravedad del impacto y disminuye la eficacia de los sistemas de seguridad del vehículo. El riesgo de circular a alta velocidad es que se precisa de distancia de reacción y de distancia de frenado. La distancia de reacción es la que recorre el vehículo desde que el conductor percibe un peligro hasta que pisa el freno. A esta le tenemos que sumar la distancia de frenado, que es la distancia que recorre el vehículo desde que se pisa el freno hasta que se detiene por completo, que no es algo que ocurra de manera inmediata. Esta distancia además aumenta si, por ejemplo, el pavimento está mojado o llevamos los neumáticos desgastados. Además, a mayor velocidad, el campo de visión se reduce, se produce un efecto túnel que lo podemos comprobar, por ejemplo, en las atracciones, al montarnos en una montaña rusa. No vemos lo que está en los laterales. Y la energía del impacto es tan alta que los sistemas de seguridad del vehículo pierden eficacia y aumenta la probabilidad de muerte. Otro de los factores que dependen de la persona, el alcohol y las drogas. Como ya sabemos, el consumo de alcohol y drogas afecta críticamente a la toma de decisiones, lo que supone un peligro mayúsculo al volante porque ralentiza el procesamiento de información, incrementa el tiempo de reacción y disminuye la percepción del riesgo. Además, provoca falsa seguridad, conductas impulsivas, visión de túnel y una mayor tasa de errores, haciendo las maniobras más lentas y descoordinadas. Como ya hemos dicho, el tiempo promedio que tarda un conductor alerta en reaccionar es de aproximadamente un segundo. Y si voy bajo los efectos de alcohol o las drogas, este tiempo aumenta hasta los 4 segundos, por lo que aumenta también exponencialmente tanto la distancia de reacción como la distancia de frenado. Bueno, algunos medicamentos, incluso los que no precisan receta médica, pueden disminuir la capacidad para conducir de forma segura.
Si este pictograma, la señal de tráfico triangular con el coche y la indicación abajo de conducción, ver prospecto, aparece en la caja del medicamento que vayamos a consumir, muy probablemente provoque efectos incompatibles con la conducción, por lo que hay que leer el prospecto detenidamente y seguir las indicaciones que nos diga. Se tiene que prestar sobre todo especial atención a los efectos adversos que pueda provocar este medicamento, tales como somnolencia, dificultad de concentración, visión borrosa, sensación de vértigo, disminución de reflejos, falta de coordinación o incluso mareos. Si se viera positivo en un control de tráfico por el consumo de un medicamento con esta señal, el hecho de que sea un medicamento no nos exime de la multa. A continuación ya pasamos a ver el factor vehículo, que se refiere al estado y equipamiento del medio de transporte que se utilice y concretamente aspectos como el mantenimiento, si hay deficiencias en neumáticos, frenos o luces, la seguridad, tanto activa como pasiva, la ausencia de sistemas de ayuda en la conducción o el uso incorrecto de elementos de seguridad como el cinturón o el casco en el caso de que sea una moto, y la carga, la distribución inadecuada o exceso de peso en vehículos de transporte de mercancía. Aunque, como ya hemos dicho, el factor humano es el principal responsable de los accidentes de tráfico, todo lo relacionado con el factor vehículo puede causar o agravar los siniestros viales, más aún si el vehículo es de uso laboral, por el mayor desgaste y la mayor exposición diaria al riesgo de accidentarse. El factor vía o entorno se refiere a las condiciones externas que de entrada escapan al control directo del trabajador, como pueden ser el estado de la vía, si hay baches, la falta de adherencia o la falta de mantenimiento, la geometría de la vía, curvas mal diseñadas, intersecciones complicadas o cambios de rasantes sin visibilidad que aumentan las colisiones, señalización deficiente o tramos de alta peligrosidad, lo que conocemos como puntos negros, meteorología adversa, la lluvia, la nieve, el hielo reducen la adherencia al pavimento, la niebla reduce la visibilidad y el viento puede incluso desviar la trayectoria del vehículo. Y en cuanto al tráfico, tenemos la densidad circulatoria en horas punta, la mezcla de usuarios, vehículos, peatones, ciclistas y los atascos. Todo esto incrementa la probabilidad de maniobras bruscas y, por tanto, de accidentes. Y por último, el factor relacionado con las condiciones de trabajo de la empresa que incrementan el riesgo vial. Tenemos desde la gestión del tiempo, horarios excesivamente ajustados e imprevistos de última hora que inducen a la velocidad, falta de planificación de rutas con itinerarios más seguros o con menos congestión de tráfico, fatiga laboral por carga excesiva de trabajo previa a la conducción que merma la capacidad de reacción, los trabajos a turnos o nocturnos que desequilibran los ritmos biológicos y reducen los reflejos y la capacidad de reacción, y la siguiente, Enrique, podemos ver también la sujeción deficiente de la carga que pone en peligro la estabilidad del vehículo. Los siniestros de tráfico in itinere generan costes tanto directos como indirectos. Los costes directos, es decir, cuantificables inmediatamente, son aquellos gastos que se pueden medir de manera real y exacta tras el siniestro, tales como indemnizaciones, bajas, días de baja, aumento de las primas de seguro, reparación o reposición del vehículo de empresa y de los equipos o mercancía incluso dañadas en el accidente. Y los costes indirectos, que paradójicamente siempre son superiores a los costes directos. Aquí tenemos desde pérdida de productividad, tanto por el tiempo no trabajado por el accidentado, como el tiempo dedicado a la gestión del accidente y a la redistribución de tareas. Gastos de selección, formación y adaptación de un nuevo trabajador para cubrir la vacante temporal. Costes por retrasos y penalizaciones por incumplimiento de plazos de entrega o servicios. E impacto negativo en la imagen de marca y en el clima laboral, lo que supone un daño reputacional. Además de las consecuencias económicas, pueden existir responsabilidades empresariales. Responsabilidad administrativa, por ejemplo, que la inspección de trabajo solicite a la persona trabajadora autónoma o a la empresa la evaluación de riesgos y no se haya hecho. El no cumplir, siempre que sea obligatorio, claro, con la ley de prevención de riesgos laborales puede ser motivo de sanción económica. Responsabilidad civil, por ejemplo,
un trabajador por cuenta propia o una empresa que dispone de vehículos de empresa y no realiza el mantenimiento conveniente. Y por falta de estas revisiones se tiene un siniestro vial con daños a terceros. En este supuesto, habría que indemnizar por daños materiales y personales. Y por último, responsabilidad penal. Por ejemplo, una empresa de mensajería en la que ocurre un siniestro que se demuestra que ha sido provocado por tiempos de reparto muy ajustados y presión constante por parte de la empresa para una mayor rapidez en el servicio. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer para tratar de evitar la siniestralidad vial laboral in itinere. En primer lugar, entre las medidas generales a considerar tenemos primordial realizar acciones formativas de concienciación y sensibilización. Planificar los trayectos para evitar atascos o zonas peligrosas, ahorrando tiempo y riesgos innecesarios. Para aquellas actividades en las que sea factible dar opción a teletrabajar, cuando haya condiciones, por ejemplo, situaciones que sean adversas, como pueden ser condiciones climáticas como las que hemos tenido durante este invierno. Flexibilizar el horario de entrada al trabajo para reducir el estrés y las prisas al permitir que el trabajador evite las horas puntas de tráfico y pueda organizar además su vida personal, como por ejemplo llevar a los niños al colegio. Sustituir el vehículo privado por medios de transporte público más seguros y menos estresantes. Organizar la agenda para no sentir la necesidad de correr para cumplir con el horario. Permitir descansos para combatir. En la siguiente también hay más medidas, Enrique. Sí. Permitir descansos, como iba diciendo, para combatir la fatiga y el cansancio, factores claves además en los siniestros. Y evitar que haya incentivos por rapidez en la ejecución de los servicios y la cantidad de entrega. Revisar de manera periódica que el estado físico del conductor sea el adecuado para manejar un vehículo. Y muy importante, si ocurren siniestros, analizar profundamente las causas para corregir errores y evitar así que se repitan en el futuro. Y ahora, entre las medidas específicas a adoptar según el tipo de movilidad que realicemos, tenemos, por ejemplo, para peatones, utilizar siempre el trayecto más seguro y conocido, evitando atajos por zonas mal iluminadas o sin aceras. En condiciones de baja luz o clima adverso, usar prendas con elementos reflectantes. En pasos de cebra, asegurarse de que los vehículos sean detenidos antes de iniciar el cruce. Evitar cruzar entre vehículos aparcados porque ni somos visibles ni tenemos suficiente visibilidad. Cruzar en línea recta y lo más rápido posible, pero sin correr. Y evitar el uso de teléfonos móviles cuando se cruza la carretera. Medidas para bicicletas. Hablaremos de las normas en vías urbanas, no interurbanas, porque las vías urbanas suelen ser las de uso habitual para ir al trabajo. Circular preferiblemente por los carriles bici y respetar la prohibición de transitar por aceras o zonas peatonales. Señalizar con el brazo las maniobras que se vayan a realizar. Para cruzar un paso de peatones es obligatorio bajarse de la bici. Cuando sea obligatorio encender las luces, también deberán llevar una prenda reflectante para que los demás conductores puedan distinguirlos. Las señales de los semáforos, al igual que las verticales, son para todos los conductores, incluidos los ciclistas. La tasa máxima de alcoholemia para los conductores en general también afecta a los ciclistas e igualmente están obligados, como otros conductores, a someterse al test de alcoholemia si son requeridos por un agente. Está totalmente prohibido usar el teléfono móvil. También están prohibidos los auriculares porque limitan la capacidad auditiva y pueden provocar distracciones. Solo se permite llevar un pasajero de hasta 7 años de edad en asiento adicional homologado siempre que el conductor sea mayor de edad y está prohibido circular por la autopista. Para patinetes eléctricos o vehículos de movilidad personal, tienen la consideración jurídica de vehículos a todos los efectos. Están limitados a una plaza. En términos generales, es obligatorio el uso de casco, salvo que la norma municipal diga lo contrario. Está prohibido que circulen por aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en el ámbito urbano. Las vías autorizadas para circular las indicará una ordenanza municipal. Si no la hubiera, se permitirá su circulación por cualquier calzada urbana.
La velocidad de estos vehículos deberá estar entre 6 y 25 kilómetros por hora como máximo. Sus conductores, al igual que los ciclistas, están sometidos a las mismas tasas de alcohol que el resto de conductores, así como a la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo. Y es obligatorio que dispongan de sistema de frenado, timbre, luces y dispositivos reflectantes traseros y delanteros. Para los automóviles, las medidas se centran en el factor humano y el mantenimiento técnico preventivo, salir con tiempo suficiente para evitar la prisa, revisión periódica de frenos, neumáticos y sistema de iluminación, disponer de la famosa baliza V16 conectada para señalizar avería, mantener la distancia de seguridad con los demás vehículos, que hay quien tiene exceso de cariño al resto de automóviles, recordar que los semáforos con luz roja y luz amarilla fija obligan a detenerse, solo se puede continuar la marcha en el caso de que el semáforo esté en luz amarilla fija y te encuentres tan cerca que no puedas parar antes del semáforo de forma segura. Y por último, evitar cualquier uso del móvil, incluso en paradas momentáneas. Todas las medidas preventivas que adoptemos suponen invertir en seguridad vial laboral, lo que es una decisión estratégica que genera un impacto positivo bidireccional. Por un lado, para el trabajador o trabajadora, el beneficio principal es la protección de su integridad física. Gracias a una formación técnica y actualizada, desarrollamos una mayor percepción del riesgo y podemos aplicar estos conocimientos viales tanto a la jornada laboral como a la vía privada, reduciendo las probabilidades de sufrir un siniestro. Además, estas competencias especializadas, sobre todo para aquellas personas cuya actividad laboral implica la conducción habitual, actúan como un sello de calidad en su perfil profesional, enriqueciendo su currículum y valor dentro del mercado. Y por otra parte, para el negocio o empresa, esta inversión se traduce en una mejora directa de la rentabilidad. Al disminuir los accidentes, se reduce el absentismo y se eliminan los altos costes indirectos asociados a las bajas, a la pérdida de productividad y a las reparaciones de vehículos, por ejemplo. En cuanto a las finanzas, permite negociar primas de seguro más competitivas al demostrar una baja siniestralidad y además proyecta una imagen corporativa de excelencia, consolidando a la entidad como una marca responsable y comprometida con el bienestar personal de su equipo humano y del conjunto de la sociedad. Y ahora ya voy a dar paso a mi compañero Enrique, que nos va a explicar las repercusiones y prestaciones en el lamentable caso de sufrir un siniestro vial laboral en itinerario. Gracias, Iria. Bueno, pues en este apartado, ¿vale? Como bien indicaba Iria, lo que vamos a ver va a ser precisamente lo que veis en pantalla, ¿vale? Las repercusiones y prestaciones por aquellos accidentes en itinere. Y vamos a ver cómo desde el 2017, ¿vale? Es decir, ella nombró antes la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, que salió en 2007, en el verano de 2007. Una década después, en octubre del 2017, salió después de la letra la RUT, que es esta Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, en el cual ya el accidente en itinere pasa a ser considerado, ¿vale?, como un accidente de trabajo para todas las personas trabajadoras autónomas. Y aquí puede ser que el resultado del accidente, de la lesión que hayamos recibido, pues bueno, nos lleve a estar en un determinado estado y por tanto a estar en una incapacidad temporal, ¿vale? En la incapacidad temporal sería, bueno, pues el momento que se abre con posterioridad a la lesión, al accidente que hayamos sufrido, en el cual vamos a estar imposibilitados para trabajar durante el tiempo en el que dure y en el que vamos a recibir una asistencia sanitaria, ¿vale? Por parte de la Seguridad Social. Además, también durante este periodo, pues se va a percibir económicamente un subsidio diario, ¿vale? Precisamente para cubrir la pérdida de renta que vamos a tener porque va a ser inviable el desarrollo del trabajo. Aquí vamos a ver también una comparativa en función de si son contingencias comunes o profesionales. Ya sabemos que, como se indicaba anteriormente, todo aquello que proviene de un accidente en itinerario va a ser considerado accidente profesional, para que veáis un poco la diferencia entre uno y otro, ¿vale? En el caso de las contingencias comunes, vemos que los porcentajes varían en función del día en el que nos encontremos, es decir, hasta el tercero no vamos a percibir nada, del cuarto al 20
el 60% y del 21 adelante el 75%. En el caso en el que sea un accidente de trabajo, como sería el accidente en itinere, se cobraría desde el primer día el 75%. ¿Vale? Vamos a entrar en ver los detalles de la incapacidad temporal y también vamos a hacer una comparativa donde fundamentalmente vais a ver que es en el requisito de cotización, en lo que se llama la carencia, es el tiempo cotizado previamente y que es necesario para poder acceder a la prestación, lo que diferencia una contingencia de otra. Aquí vemos como para acceder a una incapacidad temporal por contingencias comunes y por tanto a una prestación durante ese periodo, tengo que tener cotizado un mínimo de 180 días, ¿vale? En los 5 años anteriores. Estos 180 días no quiere decir que sean 180 días ininterrumpidos en un único régimen de la seguridad social, ¿vale? Ni tampoco a lo mejor en una única actividad, vamos, sea cuenta propia o cuenta ajena, lo que van a mirar es que tengamos 180 días a lo largo de los 5 años, aunque sean en diferentes momentos, incluso con interrupciones, ¿vale? Para el caso de contingencias profesionales, aquí no se exige periodo mínimo de cotización, es decir, puede ser que no tenga absolutamente nada cotizado, me accidente el primer, el segundo o el tercer día y directamente tengo acceso, ¿vale? A esa incapacidad temporal y también a la prestación que lleva aparejada. En lo que es el pago de la cuota, hay, y bueno, y en todos los demás aspectos que vamos a tratar, sí que hay una coincidencia, tanto en contingencias comunes como en contingencias profesionales. De hecho, el autónomo, bueno, seguirá pagando la cuota mensual hasta el día 60. A partir de ahí, es decir, cuando ya comience al día 61, bien la mutua, o él en algún caso, fundamentalmente suele ser la mutua, se hace cargo del pago de la cuota, ¿vale? Dure lo que dure la incapacidad temporal. Vamos a ver luego ya en la duración máxima cuál es el periodo en el que puedo a lo mejor permanecer. Pero antiguamente se generaban unas lagunas de cotización que indiscutiblemente para una prestación o pensión futura, pues eso provocaba unas lagunas y obviamente perjudicaba seriamente y de forma negativa a esa futura prestación o pensión. A día de hoy, pues bueno, dentro de los 2 primeros meses sigue teniendo la obligación como sujeto obligado del pago, lo que es el trabajador, vamos, el trabajador o la trabajadora autónoma, pero posteriormente ya sería cargo la mutua. En cuanto a requisitos, obviamente se nos va a pedir estar dado de alta y estar al corriente del pago de las cuotas. Si bien, obviamente, puede haber personas que se le consideren que están al corriente, aunque realmente no hayan satisfecho la cuota por completo, la deuda que tienen contraída, en este caso con tesorería, ¿vale? Pero puede ser que pidan, obviamente, una regularización, digamos, una ampliación, un calendario de pago de cara a ir estableciendo un calendario y poniéndose al corriente de la misma. En esa situación, siempre que sea previo, ¿vale? En este caso el accidente, se considerará que está al corriente. Y la duración máxima, en un primer momento vemos que son para ambos también 365 días, es decir, el año, que es el periodo que digamos, el doctor, la doctora de familia que tengamos asignado tiene para ir dándonos baja, ¿vale? Ya sean estas bajas de días, semanales, por meses, en función de digamos, del accidente, de la enfermedad o, vamos, de las lesiones que tengamos, ¿vale? Del tipo de patología que estemos sufriendo. Ahí habrá un momento en el que la propia Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social va a asumir las funciones para ver si prorroga o no. Es decir, tiene la opción de derivarnos al alta, tiene la opción también de proponernos para una posible incapacidad permanente, porque se haga ya más duradera en el tiempo, o de evaluar si quizás con una operación, con un tratamiento, con una medicación, ¿vale? Con rehabilitación, pudiera a lo mejor variar la situación, bien para mejorar o bien incluso para un posible empeoramiento. Creemos que no, ¿vale? Entonces ahí daría una prórroga de 6 meses más, de 180 días que en principio sería la prórroga ordinaria. Si bien cuando transcurra y lleguemos a ese año y medio, cabría también una prórroga extraordinaria de otros 6 meses hasta completar el periodo máximo de 2 años, ¿vale? Ya en los 2 años únicamente cabría
la proposición para una determinada incapacidad permanente o bien la derivación al alta, ¿vale? En los 6 meses siguientes a la valoración por parte del EBI, del equipo de evaluación de incapacidades o del tribunal médico, ningún profesional médico tiene capacidad, salvo los miembros que componen ese tribunal, para, digamos, emitir una baja por ese mismo concepto, ¿vale? Y los trámites aquí van a ser idénticos también. Es decir, vamos a tener que aportar, solicitar de hecho la solicitud de pago directo, la declaración de situación de la actividad, que la declaración de la situación de la actividad lo que va a hacer es reflejar qué va a ocurrir con nuestra actividad económica o profesional durante el tiempo en el que estemos en esa situación de incapacidad temporal. Es cierto que muchos autónomos no tienen trabajadores, por tanto la actividad quedaría paralizada, salvo que se contratase a alguien para continuar con lo mismo. Y hay que saber si esa paralización va a ser temporal o definitiva. Puede ser que en caso de tener trabajadores o que se contrate a alguien para esa situación, se ponga a alguien al mando, por decirlo de alguna manera, o que bien se trate de una fórmula jurídica donde no haya solamente una persona trabajadora autónoma y se ponga al frente otra como responsable, ¿vale? También cabe la opción de que inicialmente a lo mejor las consecuencias más inmediata que llegan de ese accidente nos hacen pensar que podemos a lo mejor pues bueno, presentar una declaración de situación de la actividad de forma temporal porque vamos a estar a lo mejor paralizados en nuestra actividad durante un par de meses y luego comprobamos que bueno, las consecuencias son bastante más serias, más graves y van a hacer que estemos un tiempo mayor. Pues bueno, ahí podremos ampliar o decretar un cierre definitivo sin ningún tipo de problema. Se presenta una nueva declaración de situación de la actividad y ya está, ¿vale? Para comprobar que efectivamente estamos al corriente, como se indicaba en el requisito que hemos visto ya, se van a aportar los 3 últimos recibos de la cuota autónoma y también nuestra copia del DNI, ¿vale? Vamos a ver también cómo estas repercusiones y prestaciones, pues bueno, tienen que ser evaluadas de cara a saber si van a ir dirigidas a una finalización de la incapacidad temporal y por tanto una reincorporación a nuestro puesto de trabajo, o si por el contrario hay situaciones médicas que, bueno, pues son irreversibles o pérdidas de, digamos, de movilidad, situaciones en definitiva que van a hacer que la situación permanezca en el tiempo y por tanto va a haber una evaluación por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y probablemente va a derivar en una incapacidad permanente, ¿vale? Eso podría ser una opción. Dice, otra de las posibilidades que cabe serían las lesiones permanentes. Figuran ahí como no invalidantes, porque realmente son no incapacitantes, ¿vale? Esto es por una normativa que salió el año pasado para tener un lenguaje más inclusivo y donde puede ser que suframos unas secuelas permanentes que realmente no nos van a impedir pues, el desarrollo de nuestra actividad, pero que sí que van a generar una indemnización por las secuelas que hayamos sufrido con un pago único a tanto alzado y que va a estar gestionado por la mutua, ¿vale? Si por cualquier circunstancia iríamos a la primera de las opciones que planteábamos, es decir, a la posibilidad de que esas lesiones, de que esa pérdida de movilidad, en definitiva, que esas consecuencias que han sido provocadas por el accidente se hacen duraderas y se convierten en permanentes, pues bueno, hay la opción de acceder a diferentes grados de incapacidad permanente, ¿vale? Precisamente por todos esos problemas que apuntamos. En este sentido, lo que van a mirar va a ser que disminuya o que se anule la capacidad laboral y también, sobre todo, cómo afecta a esa actividad que venimos desarrollando, ¿vale? Por eso, precisamente, va a haber 4 posibles grados. Como veis ahí en pantalla, en los diferentes dibujitos que aparecen, aparece la incapacidad permanente parcial, la permanente total, la absoluta y la gran incapacidad, que también anteriormente era llamada gran invalidez, pero por la normativa que comentaba anteriormente, ha pasado a denominarse gran incapacidad. Analizando estas de forma individual, ¿vale? Vamos a ver que, bueno, en función de si se presentan reducciones anatómicas, funcionales graves,
susceptibles de una determinación objetiva y que son previsiblemente definitivas, ya que en algún momento también es verdad que las incapacidades permanentes que podamos recibir pueden ser revisables, pues vamos a ver cómo de una forma u otra van a disminuir o anular la capacidad laboral, ¿vale? Los grados en concreto, como os decía, son cuatro, estos son los dos primeros. La parcial es la única que no es generadora de una pensión vitalicia, ¿vale? Aquí vamos a sufrir, pues eso, a través de ese accidente, una lesión permanente. Lo que pasa es que es una lesión bastante más grave que la que hemos considerado no incapacitante. Va a disminuir el rendimiento en un mínimo del 33% en nuestra profesión habitual, pero no va a inhabilitar que podamos seguir desarrollando la misma, ¿vale? En este sentido, lo que recibiríamos no sería, como decía, una pensión, sino una indemnización a tanto alzado, en este caso concreto, de las 24 mensualidades de la base reguladora. Si la situación se agrava algo más, entraríamos ya en el terreno de la incapacidad permanente total, que es la que inhabilita para el ejercicio de la profesión habitual, la que veníamos desarrollando hasta el momento, pero no me impide que me pueda dedicar a otra, ¿vale? En este caso tampoco es que me obligue a que me tenga que dedicar a otra, es simplemente que deja abierta la opción a trabajar en otro ámbito, en otra actividad, incluso también en otro régimen de la seguridad social. En este sentido, si se genera una pensión vitalicia, normalmente, vamos, y el porcentaje es del 55%, pero podría aumentarse si la persona ya tiene 55 años de edad y pero, vamos, comunica a Seguridad Social que no trabaja en ninguna otra actividad. Se sumaría un 20% y por tanto se quedaría en un 75%. Si la persona posteriormente trabajase, volvería a comunicarlo, reducirían ese 20% y no quiere decir que lo pierda de por vida. Si, por ejemplo, es un periodo de 6 meses, de un año o el periodo que sea, pues durante ese periodo no lo cobraría y posteriormente volvería a comunicar y volvería a recibir ese 20%, ¿vale? Para que lo tengamos también en cuenta. Vamos agravando un poco la situación y entramos ya en lo que es la incapacidad permanente absoluta, que va a inhabilitar no solamente para la profesión habitual, sino para cualquier otra. Y por tanto, genera también una pensión vitalicia mayor, que en este caso es del 100%. Las incapacidades permanentes totales son revisables. Las absolutas es más difícil que sea revisable, pero tampoco es imposible, ¿vale? Es improbable, pero hay algunas que son revisables. Y por último, tendríamos la gran incapacidad. La gran incapacidad ya va, digamos, lo que lleva aparejado es que las lesiones provocadas por dicho accidente son de una, digamos, tan grave, generan una pérdida de autonomía, también de movilidad y demás, que vamos a necesitar para realizar labores de nuestra vida diaria, pues tan esenciales como pueden ser vestir, comer, asearnos, ¿vale? Desplazarnos a cualquier lugar, pues la ayuda de una tercera persona. Y precisamente por esto, la cuantía de la prestación lo que hace es complementarse con un porcentaje añadido de cara a poder pagar la ayuda que nos presta esa tercera persona. Iria. Gracias, Enrique. Bueno, pues en conclusión, la seguridad vial laboral debe abordarse como una responsabilidad compartida, lo que exige la implicación conjunta de administraciones, trabajadores, empresas, sindicatos y mutuas para integrar la prevención de riesgos laborales en la cultura organizativa. Dado que estos accidentes, como hemos visto y sabemos, generan un grave impacto humano y económico, especialmente crítico para personas trabajadoras autónomas por la pérdida de ingresos y el aumento de costes operativos, es imprescindible implementar políticas de movilidad seguras y sostenibles que protejan tanto la salud del trabajador por cuenta propia y sus empleados, si los tuviera, como la viabilidad del negocio. Bueno, y ya durante la mañana les enviaremos por email una breve encuesta de satisfacción. Les agradeceríamos su participación, ya que sus opiniones son fundamentales para mejorar la calidad de nuestro servicio y adaptarnos mejor a sus necesidades.
Para profundizar ya sea en este tema o conocer o en cualquier otro de los de las jornadas que ya hemos visto anteriormente o conocer más sobre nuestro proyecto de asesoramiento en prevención de riesgos laborales, les invitamos a visitar la página web de ATA donde encontrarán todo el material divulgativo. Asimismo, quedamos a su entera disposición para resolver cualquier duda o sugerencia a través de nuestro correo electrónico y nuestro teléfono. Y les recordamos que este servicio de consultoría es totalmente gratuito. Y ya para cerrar la jornada, recurriremos a una frase que se atribuye al ingeniero, inventor y empresario alemán Werner von Siemens, fundador de la famosa compañía Siemens, que ya en el siglo XIX vio la importancia de la prevención en la actividad laboral, afirmando lo siguiente: la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico. Y hasta aquí la jornada de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y ahora daremos paso a las consultas si las hubiera, Enrique. Sí, vamos a ver el chat. Voy a aprovechar para dejar de todas formas en pantalla los datos de contacto, que así lo van a tener más fácil, independientemente de que saben que la presentación la vamos a pasar, pero bueno, más que nada para que lo puedan tener también, más porque habrá gente que quizá, bueno, pues tenga una consulta a lo mejor más que no quiere tratar de forma pública. Pero bueno, vamos a ver lo que nos han puesto por el chat y te digo enseguida. Vale. Han puesto también, bueno, nuestra compañera Lorena, todos los datos de contacto del proyecto, con el horario, exactamente. Nos pregunta una persona, dice, si un autónomo se desplaza al domicilio del cliente a hacer un trabajo y termina más tarde de lo previsto, pone por ejemplo a las 8:30, y regresando a casa tiene un accidente, ¿se considera accidente in itinere, aunque sea una hora, entre comillas, anormal? Sí, porque puedes justificarlo. Siempre que puedas justificar que viene de trabajar y que el trayecto que estás realizando efectivamente cumple los requisitos que se establecen, que es que el trayecto sea el normal, digamos, entre el domicilio de ese cliente y su domicilio particular, sí se consideraría accidente. Es como si estuviera echando una hora extra, entra dentro de su jornada laboral. Vale. Esas horas extras, claro, son diferentes en el ámbito del trabajo por cuenta propia, pero bueno, efectivamente, como dice Iria, es jornada laboral. Nos preguntan también, ¿qué ocurre si mi domicilio fiscal coincide con mi vivienda habitual? Bueno, esa es una de las limitaciones más importantes. Según la normativa actual, el accidente in itinere solo se reconoce si el trabajador se desplaza a un lugar de trabajo que no coincida con su domicilio habitual. Si trabajas desde casa, el teletrabajo y tu residencia habitual coincide con tu domicilio fiscal, legalmente no existe trayecto al trabajo, por lo que cualquier accidente vial se consideraría accidente no laboral. Excepción que existe en este caso, si el accidente ocurre mientras te desplazas para realizar una gestión específica de la actividad laboral, como por ejemplo ir a ver a un cliente o a un proveedor o a correos porque tengas que enviar algo que es referente al trabajo. Podría considerarse accidente de trabajo, pero en misión no sería en itinerario porque sería durante el desarrollo de la jornada laboral. Queda más que claro. ¿Es obligatorio usar el casco para circular en bicicleta en las vías urbanas? Bueno, el casco no es obligatorio para mayores de 16 años en vías urbanas. Para todos los menores de 16 años, sí. Sin embargo, en carretera es obligatorio para todos los ciclistas un casco de protección, además que tiene que ser homologado. Solo pueden prescindir del casco en el caso de subidas prolongadas, pero son cuestiones de salud, vamos, en subidas prolongadas, por razones médicas o porque haga calor extremo. Es fundamental además ponérselo correctamente y llevarlo siempre abrochado para que no salga despedido. De acuerdo. Nos preguntan también, ¿se reconoce el accidente si el autónomo se desvía del trayecto para una gestión personal rápido? ¿La puedes repetir, por fin? Sí, sin problema. Si se reconoce el accidente en caso de que el autónomo se desvíe del trayecto para realizar una gestión personal rápida.
Bueno, la regla general es que cualquier interrupción por motivos personales rompe el nexo causal y anula la consideración de accidente in itinere. Sin embargo, la jurisprudencia ha flexibilizado este criterio en casos muy concretos, pero no siempre se tiene por qué dar así tal cual lo voy a decir ahora mismo. Que estas excepciones no es que se vayan a cumplir siempre, lo estudiarán y dependerá del caso concreto. Por ejemplo, en algunos casos se ha dado validez ante desvíos insignificantes para realizar actos normales de la vida cotidiana, como comprar el pan o recoger a un hijo del colegio, siempre que no suponga una alteración sustancial del tiempo o del recorrido entre nuestro trabajo y nuestro domicilio. Si el desvío es prolongado, por ejemplo, ir al gimnasio antes de volver a casa, se considera que el trayecto se ha viciado y se calificará como accidente no laboral. Nos pregunta otro asistente, dice que él trabaja por toda España. Si, por ejemplo, termina de trabajar en Zaragoza y vuelve a casa en Córdoba, ¿ese trayecto se consideraría en itinerario? En este caso está más complicado porque, claro, el trayecto en itinere es una vez finalizada la jornada laboral, el trayecto hasta tu domicilio. Si justo coincide que ha terminado su jornada laboral e inicia ese recorrido hasta su domicilio, ahí sí sería un trayecto in itinere, pero tiene que ser en horas próximas al fin de la jornada laboral. Que no sé si es este el caso. No sé si nos puntualiza luego algo más. Como voy por orden, de momento solamente he visto esta pregunta. Luego te digo si veo algo más. Es verdad Otra, que la ley en estos casos no es cuadriculada, que hay muchas, hay como muchos resquicios, depende del caso, además como la carga probatoria recae sobre nosotros, yo tengo que demostrar que mi accidente ha sido cumpliendo con los requisitos que establece la ley, después lo tendrán que valorar los nos jueces dice quién él completa. que sí puede ser el caso, pero claro, si tiene 700 kilómetros tarda mucho tiempo en el viaje, obviamente. No, no es el desplazamiento más habitual que realice, pero lo realiza de vez en cuando. ¿Vale? Otra persona nos comenta que es autónomo en la música y que su domicilio fiscal es su domicilio habitual, pero que si va a un bolo y vuelve a su casa, entiende que si tiene un accidente no es laboral. Pone en interrogante. Si va a realizar un vuelo, me has dicho. Sí. Él tiene su domicilio habitual, es el, vamos, el domicilio fiscal es su domicilio habitual, pero, vamos, se dedica a la música. Pero que si va a realizar un bolo y vuelve a casa, dice, te leo la frase tal cual. Entiendo que si tengo un accidente no es Yo en laboral. este caso entiendo, yo no soy de leyes, pero entiendo en este caso que sí, porque el centro de trabajo es diferente al domicilio habitual, justo en ese momento, en el momento en el que sale para realizar un bolo. Si él termina el bolo y regresa a su domicilio habitual, ese trayecto es in itinere realmente. Sí, aquí bueno, lo que la compañera quiere un poco reflejar al fin y al cabo, que ella lo ha ido comentando a lo largo de la presentación, que la carga probatoria sí que va a recaer en la persona trabajadora autónoma y sobre todo, bueno, pues lo que comentaba ella de que el trayecto sea el más rápido, adecuado, sin determinadas desviaciones y demás. Pero bueno, Claro, y como... que las excepciones que puntualizan son con casos concretos que se han ido dando y se han hecho excepciones, pero no quiere decir que esas excepciones siempre se vayan a aplicar. Dependerá de múltiples factores y de la persona que tenga que decir si lo considera accidente laboral in itinere o no. Sí, ya luego habrá algunos casos que indiscutiblemente a lo largo vamos, de acudir a la justicia por temas de jurisprudencia, sí que se consideren y sean como quien dice ley en sí, porque es una ampliación de la misma y son casos más que, bueno, asimilados por parte de la jurisprudencia. Pues en principio esas son las preguntas que había en el chat. Te dan las gracias, ¿vale?
y nosotros os damos las gracias a vosotros también. Agradeceros, a ver, ahí, no sé si han puesto algo más, es que como estoy compartiendo. Gracias, nos dicen gracias. Lo que decíamos, gracias a vosotros que cada vez que eso, sí, bueno, pero no dejaré de compartir el eso porque si no se va a mover. Que nada, era lo que nos estaban poniendo, nos dan las gracias y como yo os estaba diciendo, os damos las gracias precisamente por haberos inscrito, haber participado y tener ese interés por, eh, por la webinar en concreto y comentaros que, como bien decía también la compañera Iria, pues bueno, el asesoramiento que se está prestando sigue vigente y podéis hacer uso de él en cualquier momento, que precisamente está para eso y también para que a lo mejor determinados casos más particulares, que como es lógico, a lo mejor no queréis plantear en público, pues podáis hacerlo con un asesoramiento privado sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de coste, porque indiscutiblemente está financiado por el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Iria, te doy paso a ti y tú ya cierras la sesión, ¿vale? Nada, pues muchas gracias a todos por estar ahí. Cualquier duda, como ya ha dicho Enrique, nos llamáis por teléfono, que es lo más fácil, o incluso nos mandáis un correo electrónico y resolvemos vuestra duda concreta, que será más fácil incluso. Y nos entenderemos, ambas partes nos entenderemos mejor seguro. Bueno, pues muchas gracias. Lorena, si quieres, puedes dar a cerrar la grabación. Un saludo.